Hola, bienvenidos a Mesa Capital para hablar de deportes en el punto invisible. Esta noche volveremos a tocar el tema del fútbol femenino a raíz de la destacada actuación, una vez más, de nuestras futbolistas en Copa Libertadores. Santa Fe llegó a la final y Cali quedó eliminado en cuartos, pero compitiendo con un buen nivel frente a equipos con muchísimo más recorrido. Hoy me acompaña el productor e investigador de Punto Invisible, nuestro compañero Harry Gaitán. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Giselle? Un saludo para ti, también para todos quienes nos ven a esta hora. Y bueno, hoy un tema muy interesante, ¿no? Que es el fútbol femenino y sobre todo el progreso que ha tenido aún con las limitaciones que se encuentran precisamente en esta disciplina. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido el trabajo de Santa Fe, por ejemplo, llegando a esta final de Copa Libertadores femenina, y también qué se está esperando de la Copa América, qué va a suceder precisamente con este torneo, Giselle, cómo se va a manejar y también las inversiones que se deben hacer en pro de la proyección del torneo femenino. Así es, les damos la bienvenida a todos y comenzamos aquí a revelar el punto invisible del fútbol femenino. Y ya tenemos en conexión a uno de los protagonistas de esta Libertadores, el técnico de las Leonas de Santa Fe, Alvaro Erazo. Buenas noches, profesor, y quería felicitarlo primero por haber llegado a la final. Y quiero empezar preguntándole por el proceso de Santa Fe, uno de los poquísimos equipos que ha tratado de respaldar su equipo femenino, a pesar de las circunstancias que hemos hablado de la liga, que apenas dura 2 meses y con todas las circunstancias que tiene. Realmente, profesor, ¿cuánto tiempo usted pudo trabajar con sus jugadoras vinculadas, con contrato, con garantías? Eso, digamos que fue fundamental. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, mire, este es un proceso que se viene dando desde hace 5 años, un poco más, cuando empezó la Liga Femenina en Colombia, gracias a una gestión del ingeniero Diego Perdomo, que realmente ha creído en el fútbol femenino en Colombia. Se empezó en Atlético Huila, obteniendo un subcampeonato en la primera liga, después el campeonato en la segunda, que nos abrió el paso a Copa Libertadores y desde luego conseguir la Copa Libertadores para Colombia. El proceso se termina en Huila y es así que nos abren las puertas de Santa Fe, nos vamos con el proyecto, él nos da la confianza nuevamente de seguir con este lindo proyecto y bueno, tenemos el campeonato de la liga en Colombia. Vamos a Copa Libertadores, desafortunadamente nos eliminan, volvemos al torneo, somos segundos, ganamos el cupo por Colombia, que son 2 cupos que se ha conseguido gracias a la buena labor de los equipos colombianos en Copa Libertadores. Y bueno, ese año estuvimos a punto de volver a lograrlo, pero es un trabajo que se viene dando gracias a la gestión de la institución, como es Santa Fe en este caso, y el ingeniero Diego, sostener a un grupo de jugadoras, 25 jugadores, un cuerpo técnico que durante todo el año, prácticamente 11 meses, 10 meses, algunas, bueno, refuerzos que llegaron a la Copa Libertadores, pero no ha sido fácil, es una labor incansable, realmente agradecidos con ellos por toda la gestión, que al final van en beneficio del fútbol jugado por mujeres en Colombia. Claro, profe, muy buenas noches, Harry Gaitán le habla. Profe, Santa Fe hizo un esfuerzo importante para traer refuerzos precisamente pensando en la Copa Libertadores y al final cuando uno se encuentra jugadores como Catherine Tapia, como Gisela Robledo también quienes llegaron al equipo, pues uno ve el resultado llegando a la última instancia, pero lastimosamente se vuelve a caer esta vez frente a un equipo brasilero como le pasó al conjunto americano. El haber llegado estas 2 veces a instancias finales pero no poder dar ese último paso y poder quedarse con el torneo más allá de la victoria que se consiguió con Huila, demuestra un poco la falta de competencia que se tiene en el país. Todavía se necesita mucha más competencia para poder dar ese salto y, hombre, competirle al fútbol brasilero especialmente. Bueno, Harry, sí, muchas gracias. Mira, es importante la competencia. Yo siempre he dicho que nosotros debemos aprovechar lo que tenemos. La liga que tenemos es esa por cosas de presupuesto, por cosas de tiempo. Y bueno, eso va creciendo, tiene que ir creciendo. Y sobre todo por estas buenas actuaciones que han hecho los equipos colombianos en el último año, se puede decir, en los últimos años. Pero es lo que tenemos, ¿no? Tenemos que ver la copa medio llena, no fijarnos de pronto en lo que no tenemos.
no hay que criticar, es salir a trabajar. Pienso que el compromiso también es de los clubes, no es fácil para ellos, uno entiende que el presupuesto, ahora el fútbol femenino para los clubes genera un gasto, estamos tras de que eso vaya creciendo y que las empresas privadas miren en el fútbol femenino una opción de poder brindar sus productos y eso haga que reciban dinero los clubes. De todas maneras, es difícil también por la competencia que tienen allá en Brasil. Escuchábamos que ellos para afrontar la final de la Copa Libertadores contra nosotros, el equipo de Corinthians había jugado en el año casi 60 partidos o 60, más de 60 partidos, a diferencia de nosotros que tuvimos 16 partidos y algunos de preparación para un total de 20 y 26 partidos con los 6 que jugamos en Copa Libertadores. Entonces, se hace un poco complejo, pero es lo que tenemos, es aprovechar el espacio y seguir trabajando para poderle arrebatar la hegemonía que tiene el fútbol brasilero en las Copas Libertadores. Justamente, profesor, de las 4 finales que ha tenido el fútbol femenino en Copa Libertadores, pues usted ha sido el único que la ha ganado con el Huila, como ya nos contaba, y fue ante el Santos de Brasil, justamente un equipo que consideramos tiene una liga mucho más estructurada. Eso daría a entender que las jugadoras nuestras, por talento innato, no están tan lejos del nivel brasilero. ¿Es así? O digamos que el tema de no competir, de no tener contratos, agranda la brecha. Claro que sí, la competencia siempre es buena. Competir, estar compitiendo hace que el jugador madure, llena un poquito más en la parte deportiva, tanto en lo táctico, mental también. La competencia es buena para eso. Sin embargo, ese puede ser uno de los problemas, pero el otro es que siendo una liga tan corta, pues la jugadora pues sale de Colombia, la jugadora sale mucho. Es decir, que las jugadoras que están alcanzando un buen nivel son vistas en otros países y como ese mercado ha crecido tanto y está creciendo tanto, pues son apetecidas las colombianas por su alto nivel. Eso hace que también se vuelva un poquito más complejo para armar uno de los grupos y poder ir a disputarle un torneo de esta categoría no solo a los brasileños, porque uno se encuentra con equipos paraguayos, equipos chilenos, equipos argentinos que realmente han subido el nivel, encuentra unos rivales muy difíciles y eso hace complejo también en que uno gane esa copa, porque también las jugadoras se van y es difícil mantener una estructura de un equipo o la continuidad de una jugadora para afrontar un torneo de esos. Claro, profe, respecto a lo que usted venía hablando y cuando uno se pone a hacer la comparación y especialmente con el ejemplo que tenemos en este momento, que es el campeonato brasileño, pues uno se encuentra una estructura completamente diferente, porque en Brasil juegan 2 torneos, el profesional y la segunda división del fútbol femenino con ascenso y un torneo largo. Claramente esto lleva al traste a lo que estamos viendo en los resultados y por eso seguramente el dominio brasileño. Para este 2022 el gobierno ha dicho que va a invertir casi 3.000 millones de pesos precisamente para financiar algunos gastos de lo que es el torneo femenino colombiano y además que se pueda hacer un torneo mucho más largo. Esto ayudaría seguramente muchísimo a que mejore todo lo que está sucediendo en el ámbito local. Pero le quiero preguntar, es pensando en la estructura, ¿hace falta gestión realmente desde los clubes de la DIMAYOR? ¿Está siendo deficiente? ¿Usted lo ve así? ¿O cómo ve usted este tipo de procesos? Bueno, creería yo que falta que el fútbol crezca, que muestre que realmente se puede invertir en él, ¿cierto? Y eso se va a ir dando a través del tiempo. Ya se ven partidos más equilibrados, partidos de mejor trámite, tanto técnicos como tácticos. Entonces, eso va a ayudar y yo pienso que el fútbol femenino en Colombia es una bola de nieve que va a ir creciendo poco a poco. Hay que tener paciencia,
no es fácil. Uno quisiera tener las mismas garantías que tiene el fútbol masculino, pero ellos ya cuántos años llevan. Entonces, creo que hay que tener paciencia, no desesperarnos. Podríamos pensar eso, ¿no? Que quizás la gestión administrativa de los clubes es mala, pero pues si usted va a vender un producto y todavía no creen en él o la gente no piensa que no es favorable para su empresa, pues es difícil. Yo creo que la inversión que se tiene que hacer en ese momento es una ayuda a los clubes. Hablábamos nosotros y tenemos una reunión con el Club Santa Fe, con el doctor Diego Perdomo, y él nos explicaba, ¿no? Es difícil que un club tenga para pagar los salarios de un torneo tan largo. Si son 6 meses, imagínense si hay problemas para que salgan los equipos a representar el torneo, a participar en la liga, que dura 3 meses. Imagínense, tenemos uno de 6, 8 meses que tienen que hacer unos contratos de 10 meses, entonces, o un poquito más porque se tiene que llegar a una preparación. Entonces yo creo que es difícil, ¿no? Es difícil. Pensaría que debiéramos ir despacio. Yo sé que todos tenemos afán que eso vaya creciendo. Yo hablo porque realmente somos afortunados. Dios nos ha bendecido porque hemos dado con unas instituciones como fue en su momento Atlético Huila y Santa Fe ahora que estuvieron a cargo del ingeniero Diego Perdomo, y él consigue los recursos y sostiene un proyecto que realmente a la final pues es solo gasto para la institución. Hay que empezar a estructurar bien esto, pero empezar desde la base. Claro, porque es muy cierto lo que usted dice, se acabó la Copa Libertadores y las jugadoras se quedan desvinculadas porque sin contrato no hay vínculo. Entonces usted queda como haciendo qué, profe, si no va a tener cómo proyectar el torneo del siguiente año. Usted, por ejemplo, ahorita en estos días, ¿qué hace? ¿Está con las divisiones de formación? ¿Qué hace usted? ¿O también está desvinculado? Nosotros tenemos contrato, todo el plantel tiene contrato hasta noviembre, el 30 de noviembre. A partir de ahí, pues, quedamos esperando la decisión de DIMAYOR, que la liga sea pronto y que los clubes respondan. Bueno, la solución de pronto podemos buscar muchas, pero pues ellos son los únicos que saben cómo están las instituciones, con qué cuentan, cuáles son los recursos, y podemos buscar miles de excusas. Ahorita que no hay plata, que no hay patrocinios, que no se buscan, podría ser, ¿no? Pero pues estamos a la voluntad de los clubes, de los presidentes, de la DIMAYOR que pueda gestionar los recursos y podamos tener una liga, pero puede haber dinero para la liga como tal, pero si los clubes no tienen la plata para pagar las nóminas, sería lo mismo. Entonces, pensaría que hay que mirar más abajo y pensar otra solución, ¿no? Porque vamos a generarle un gasto a los clubes de 6, de 8 meses y ¿dónde está la solución para que ellos puedan pagar esas nóminas? Entonces, no sé, pensaría que hay que sentarse a analizar todo eso. Bueno, profe, realmente muchísimas gracias. Es el profe Albeiro Erazo, el técnico independiente de Santa Fe, subcampeón de la Copa Libertadores. Profe, y bueno, que después del 30 le llegue la llamadita que está esperando, seguramente sí, por todo lo que ha conseguido, y ojalá todo sea en pro de mejorar el fútbol y la liga femenina en Colombia, porque realmente lo que hay es futuro, lo que se necesita es estructura. Sí, eso realmente eso es lo que queremos. Yo pienso que todos los que estamos metidos en eso del fútbol femenino queremos que eso crezca. Hay que organizarnos un poco más, mirar las posibilidades de lo que tiene Colombia, porque las jugadoras están yendo para otros países y esperemos que nosotros podamos seguir aquí en Colombia haciendo crecer el fútbol femenino en Colombia y que, bueno, obtengamos más títulos para el beneficio y crecimiento de estas jugadoras que ven en el fútbol una profesión.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Punto Invisible de Mesa Capital y ya regresamos. Regresamos al Punto Invisible con otra invitada, una colega que ha estado siempre atenta a lo que sucede en el fútbol femenino y en general al deporte de las mujeres en Colombia. Bienvenida, Sara Castro, directora del diario AS en Colombia. Y empecemos, Sara, analizando el tema de los recursos que insiste el gobierno en darle al fútbol femenino y a través de la federación. ¿Cómo ve usted esa insistencia del gobierno en decirle a Dimayor, hay que hacer fútbol femenino? Es como también un mensaje diciéndole, no abandonen eso, que nosotros estamos como pilas. Buenas noches. Hola, pues un gusto estar aquí. A mí me parece que esto es importante porque de lo que estamos hablando es de un tema social y un momento histórico por el que estamos atravesando, en el que los gobiernos también son conscientes de la responsabilidad de fomentar políticas de equidad e inclusión. Y creo que en ese sentido es que el gobierno nacional se ha visto como muy involucrado en estas temáticas, que ya no dependen solo de si son temas privados, sino que, digamos, son relevantes a nivel social. Entonces, creo que eso, sumado a la decisión de ser sedes de la Copa América, porque esto va muy de la mano de los gobiernos, tanto nacional como locales, de lo que habla es de un interés creciente que a través de los movimientos sociales ha hecho que estemos hablando en la opinión pública de equidad, que es relevante, no solo en el deporte, sino en otros escenarios. Claro, Sara, y me parece que desde ahí se está perdiendo precisamente una posibilidad importante, especialmente la Dimayor, y sobre todo lo que venías hablando, ¿no? De esa inclusión social. Mire, cuando uno empieza a revisar el fútbol y lo que ha sido la historia del fútbol, uno encuentra en el deporte y la disciplina como tal un factor social que primero terminó rompiendo barreras en algún momento sociales y juntó a las clases sociales en una sola intención y en una sola pasión, en este caso el fútbol. Cuando uno recuerda por ahí en Brasil los dueños del fútbol en principio eran las clases altas, pero los primeros ídolos realmente estaban en las favelas y a partir de ahí se empieza a buscar esa integración. Y hoy creo que la Dimayor me parece que está dando un mensaje erróneo respecto a lo que es la inclusión en el fútbol, tratando casi que siempre de minimizar lo que es la participación de la mujer en el fútbol. Sí, a ver, yo creo que, y tenemos que empezar a avanzar en esta narrativa, ¿no? Es claro que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que hagan los entes que rigen el fútbol en Colombia, ya que ellos tienen la responsabilidad de fomentarlo, y siempre vamos a estar muy al pie de que existan proyectos deportivos y por supuesto que se garanticen los derechos laborales y todo tipo de derechos que requieren los deportistas que disputan un deporte a nivel profesional. Pero creo que tenemos que salir de la narrativa de la crítica. Hay que entender un poco la estructura y la situación de los clubes en Colombia. Estos 3.000 millones son una inversión muy importante, pero tienen que ser invertidos en logística. Por lo tanto, los problemas de fondo que tienen que ver con la estabilidad económica o la situación de los clubes sigue siendo la misma y ellos deben tomar las decisiones a partir de esas condiciones. Entonces, más allá de los lineamientos que diga la Dimayor o que dicte, y que por eso desde ahí esa política tiene que estar muy firme, luego va a depender de decisiones de los clubes y entendemos que en la estructura del fútbol también hay problemas incluso en la rama masculina. Entonces estamos hablando de un problema que supera el tema femenino, que evidentemente por lo que sí tenemos que velar es porque las brechas se disminuyan cada vez, que haya una necesidad de reconocer esto y sobre todo es que siempre cuando hablamos de deporte femenino y de inclusión y equidad, lo que intentamos hacer es que todas las personas que toman decisiones en el poder, que toman decisiones que puedan generar políticas de inclusión, entiendan que esto es relevante. Entonces esto tiene que ver con la Dimayor, por supuesto, con la Federación Colombiana de Fútbol, pero también con los privados. Con los privados que tienen que entender que a través de apostarle no solo al deporte femenino, sino a las mujeres como influenciadoras de sus marcas y de la potencia que hay detrás de ese valor de las mujeres hoy en día, es que podemos empezar a darle la vuelta a esto. Y ya me imagino que también hablaremos de los medios de comunicación, donde también hay una responsabilidad muy grande, porque me encantó que aquí se empezara hablando en este programa de deporte y que el deporte femenino no solo se ha visto desde la condescendencia y las historias de superación, sino desde el deporte como el análisis que se necesita en la disciplina para que mejore, ¿no? O sea, porque un poco siempre hablamos de estas historias de superación que existen en el deporte en general.
Sí, y las historias de superación son bonitas, pero el mensaje también tiene que ser, no siempre la historia chévere es la del necesitado que pasa hambre y sale y entonces lo aplaudimos. No tiene por qué ser así. Tiene que haber una estructura en la que las jugadoras puedan tener una vida digna, decente y llegar también a triunfar como lo hacen en todos los países del mundo. Pero yo les quiero dar unos datos para que pasemos un poquito a otro tema estadísticos de la Liga Femenina de este año. Duró apenas 63 días, es decir que solo Cali y Santa Fe lograron tener esos 63 días de competencia, los que quedaron eliminados pues tuvieron mucho menos. Y también tuvo... la comparación con otras ligas pues tiene que llegar sí o sí, y por ejemplo México tiene una competición que dura 347 días al año, es una brecha absolutamente grande, y Chile y Argentina, por ejemplo, tienen competencias de más o menos 9 meses. Entonces tú decías, es que las empresas privadas se tienen que vincular, pero si usted presenta un producto de 63 días, está muy difícil también hacerlo, ¿no? Claro, esto siempre es el huevo o la gallina, ¿no? Que es primero. Obviamente cuando uno compara también con el mercado mexicano del fútbol en general, estamos hablando de unos niveles de inversión totalmente diferentes, entonces entiendo la comparación y entiendo la necesidad de dar esta información, porque a nivel competitivo esto sí se refleja en la manera en la que cuando salimos al exterior, a torneos, pues evidentemente vamos a sentir que nos falta ese proceso deportivo que es necesario, insisto, en cualquier disciplina, porque hoy estamos hablando de fútbol, pero esto también pasa con deportes menos mediáticos en el país. Entonces necesitamos entender que cuando nosotros intentamos o siempre insistimos en la necesidad de que el torneo se amplíe, entendiendo todos los condicionamientos que hay, es que deportivamente es fundamental que las deportistas y los deportistas tengan la capacidad, los recursos y las maneras para ser profesionales los 365 días del año, sino de otra manera no se puede competir a un nivel como el que esperamos, porque luego también esperamos resultados. ¿Qué es lo que para mí falta, sobre todo en el proyecto a partir de Federación y de Mayor? Incluir a más mujeres, incluir a todas esas futbolistas que también ya han hecho trayectoria, que tienen sus clubes de fútbol, que entienden un poco de gerencia, de organización, porque solo escuchándoles y entendiendo y poniendo ese otro lado de la balanza seguramente se van a poder construir proyectos que, como usted decía, que estoy totalmente de acuerdo, sean atractivos también para la empresa privada. Claro, y es que al incluir o hacer esta inclusión, como lo habla Sara, uno puede empezar a encontrar también ideas y perspectivas diferentes de cómo se puede llevar el espectáculo que al final termina siendo el fútbol a términos, primero, de buscar patrocinadores para poder tener esa inyección económica que se necesita para poder empezar a tener el sostenimiento a largo plazo. Y es que, mire, cuando hoy uno revisa los números del fútbol femenino, ha cambiado completamente el negocio. Es impresionante. Tengo aquí, por ejemplo, el Mundial de 2019 fueron más de 1.120 millones de personas las que vieron el Mundial un minuto o más, muchas veces. Y además, el continente o la región que más vio ese mundial fue Sudamérica. Lo que estamos hablando es que aquí tenemos un nicho muy importante en el que se puede trabajar porque le gusta el espectáculo del fútbol femenino. Me parece que al ampliar esa visión, como usted lo venía diciendo, se pueden encontrar también esas perspectivas para que se pueda llegar a algo completamente diferente y a partir de ahí poder hacer de esto todo un espectáculo, o por lo menos el que todos queremos, para poder que las mujeres también puedan no solamente jugar al fútbol, sino que tengan ese sostenimiento a largo plazo y no solamente en una liga de 2 meses. Sin duda ese Mundial de 2019 es un gran hito para el fútbol femenino, por muchas razones. Porque desde la organización se le dio un poco la misma visibilidad que se le da al Mundial de hombres. Si bien aún dentro de los calendarios sigue habiendo como que se traslapan uno y otro, que no debería pasar si les queremos dar visibilidad, que ya empiezan a haber referentes muy fuertes, y esto tiene que ver, uno, con que niñas y jóvenes en el futuro puedan inspirarse en querer ser lo que quieran ser, pero también en que el desarrollo del fútbol como deporte también tenga un interés. Entonces la figura de Megan Rapinoe, por ejemplo, es muy importante, porque si hay algo que siempre ha pasado con las mujeres futbolistas es que como tienen que militar todas las causas, no solo se milita por los derechos propios, sino se milita un poco o se vuelven activistas de las libertades, de la equidad, de la inclusión, de la igualdad. Entonces vemos figuras sociales muy potentes también desde el deporte, y esos datos, tanto de audiencia, lo que revelan es que hay algo que hay que tener en cuenta también desde el deporte, y es que las mujeres no somos un nicho.
Las mujeres no somos un nicho. Las mujeres somos más del 50% de la población y por lo tanto nuestros intereses, nuestra visión, lo que hacemos es universal. Claro, así como las historias que nos han contado siempre son las de los atletas o los deportistas hombres, nosotros somos universal, somos una parte de la humanidad, de la sociedad, y como eso empieza a ser reconocido. No es, y por esto para mí, y un poco para no alargar más, es desde los medios también hay mucho que hacer ahí, porque entonces siempre hay los expertos en fútbol femenino, cuando cualquier periodista deportivo que cubra fútbol debería estar enterado igual de lo que pasa en el equipo masculino como el que pasa en el equipo de mujeres. Claro, y en las transmisiones no poner a las mujeres a comentar porque es femenino. Claro, solamente. Claro, abre un espacio importante. Esto siempre, todo donde las mujeres, donde abre la puerta una mujer, entran todas, y eso es importante, pero también se le tiene que dar la relevancia. Así como pongo periodistas que están empezando, también pongo periodistas prestigiosos para darle ese valor al producto, que es lo que al final se termina vendiendo, pero que de fondo tiene también un mensaje importante para la hinchada. Y nos falta también la voz de los jugadores, de los jugadores hombres. Pero Sara, de eso que hablabas ahorita, precisamente, me parece que ahí también hay parte y responsabilidad un poco de los clubes y de cómo está estructurado el tema para poder también acercar. Yo entiendo lo que dices del periodista, que tiene que estar no solamente enterado, tanto del masculino como del femenino, pero es que buscar también al femenino en 2 meses se hace complejo. ¿Me entiendes la idea y la razón a la que quiero llegar? La intención es que precisamente los clubes puedan generar ese sostenimiento a lo largo para que también se genere esa captación que se quiere de ellos para poder empezar a tener todo lo que se necesita y empezar a tener el producto muy fuerte y muy masificado. Entonces me parece que a partir de ahí los clubes también deben empezar a trabajar precisamente en esas estancias. No desde lo económico, porque evidentemente se necesita de lo económico, pero sí se deben desarrollar otro tipo de situaciones que generen no solamente que el periodista se interese, sino que también el hincha, que es el hincha de Millonarios, que es el hincha de Santa Fe, que es el hincha de La Equidad, no se interese solamente por su equipo masculino, sino que también se interese por su equipo femenino, porque al final termina siendo un mismo club. De acuerdo, ahí tenemos 2 ejemplos como muy claros. Uno es el vínculo que se generó entre la hinchada de Santa Fe y las Leonas, su equipo femenino. Creo que es uno de los ejemplos claros de que cuando se trabaja en equipo y al principio en el primer torneo, cuando se jugaba en el preliminar, era muy importante eso, ¿no? Ese vínculo que se generaba. Yo entiendo que si hay estructura todo mejora, facilidades para los periodistas, facilidades para todo, pero Harry, yo hago un llamado aquí, hay muchos periodistas que les interesa el fútbol, por ejemplo el fútbol exótico, y les encanta hablar de la Liga de Azerbaiyán, que no es fácil encontrar información. ¿Por qué no llama la atención encontrar información sobre el fútbol femenino? Entonces ahí es mi reto, les encanta esto que llaman los panenquitas y esta nueva generación de periodistas deportivos que les encanta hablar de fútbol de otros lados y los hilos con datos que son raros de encontrar. ¿Por qué no pasa lo mismo con el fútbol femenino? Entonces mi invitación es a lo mismo, ¿no? A que no hay un fútbol de segunda categoría, hay un fútbol que puede ser interesante para algunos u otros no, porque tampoco vamos a obligar a la gente a que tenga que ver a la rama femenina porque sí, sino que hagamos el deporte interesante porque es interesante, porque cuando uno ve un partido de final de Libertadores como el que vimos entre Santa Fe y Corinthians, es un partidazo de fútbol y vemos jugadoras talentosas y vemos jugadoras que tienen que tomar decisiones como cualquier jugador ante un gol que queda al arco a disposición y se erra o no, y de eso es de lo que tenemos que hablar, y tenemos que hablar de cómo estaba parado el equipo, de cómo el equipo de Albeiro Erazo mejoró cuando dejó de jugar con 3 defensas y empezó a hacer una línea de 4. Si nosotros ponemos esto en la discusión pública, para la gente va a ser, esto es serio y esto necesita de mi atención. Exactamente, y también que la gente deje de comparar el fútbol masculino con el femenino. No, el femenino no es peor, el femenino es diferente. Porque nosotras las mujeres somos distintas, corremos distinto, tenemos diferentes niveles de grasa en el cuerpo que nos pueden hacer un poco menos rápidas, no lentas. Entonces, también dejar que la gente deje de decir, es que el arco debería ser más pequeño para el fútbol femenino porque las arqueras son más bajitas y les van a meter muchos goles. Bueno, así es. Es distinto y van a ser distintos los resultados, pero ya como para ir avanzando en los temas que tenemos pendientes, vamos a aterrizar a lo que tenemos hoy. Hoy tenemos de parte del Ministerio del Deporte 3.000 millones de pesos que ya él dijo los voy a entregar y DIMAYOR los ha aceptado. Hablamos con el ministro precisamente porque quisimos plantearle el interrogante de esa plata, con qué condiciones va. Esa plata se va a gastar toda en la Liga Femenina y tiene algunos condicionantes para que no se desvíe por allí ese dinero. Aquí está lo que nos contestó. Bueno, frente a los recursos para la Liga Femenina,
Dos cosas. La primera, esos recursos no pueden ser usados para pagar salarios. No, eso ya es un tema de los clubes. El ministerio, digamos, no puede orientar sus recursos para pagar salarios. ¿En qué sí se pueden utilizar? En todo lo que tiene que ver con la organización, la logística del campeonato, o espero yo 2 campeonatos el otro año. Como pagar tiquetes aéreos, terrestres, alojamiento, alimentación de las jugadoras y de los jueces. ¿Cómo se va a distribuir eso? Según el calendario y la organización que defina el que tiene la competencia para hacer eso, que es la DIMAYOR. Pero ¿quién va a ejecutar los recursos? El Comité Olímpico Colombiano. Y la idea es que esa supervisión la hacemos nosotros con base en el plan que acordemos con la DIMAYOR o presente la DIMAYOR, y sobre eso pues habrá una serie de condiciones. Ustedes saben cómo es la burocracia en Colombia, de legalización de gastos que tienen que irse supervisando para poder ir, digamos, validando esa inversión. Pero lo que hicimos y acordamos, y en eso pues le quiero agradecer también a Ciro Solano, al presidente del COC, es que ellos asuman, digamos, como la operación logística de la Liga Femenina. Bueno, estaba muy claro lo que quiere el ministro, por lo menos por parte del Ministerio del Deporte, con el rubro de 3.000 millones que se prometió para la Liga Femenina. Ahora, es trabajo también de los clubes y también desde la DIMAYOR tratar de buscar esos otros intereses económicos para poder hacerla mucho más fuerte. Pero en este momento tenemos también a Stephanie Sarmiento. Ella estuvo vinculada con Millonarios, hizo parte de la Liga. Pero Stephanie, muy buenas noches y queremos saber un poco de, en este momento, ¿cuál es su situación? ¿Está contratada, no está contratada? ¿Qué está haciendo en este tiempo? Bueno, en este momento pues estamos desvinculadas. Una vez que terminamos el contrato, lo terminamos el 30 de septiembre, pues ya cada una para su casa. En este momento pues cada una está buscando sus posibilidades para no perder el ritmo de competencia. Cada una tiene su club aficionado de formación, donde arrancamos. En este momento Millonarios pues, no nos ha dicho absolutamente nada, pues obviamente estamos a la espera de que pueda decir DIMAYOR. Sara, y este es uno de los tantos ejemplos que tenemos en Colombia, de que las jugadoras de fútbol en Colombia prácticamente son agentes libres todo el año, solamente tienen contrato por 2 meses la mayoría, y esto por supuesto favorece otro fenómeno, que es que los deportistas parecen errantes por el continente buscando una liga y buscando jugar todo el año. No es tan bueno eso, porque aunque a ellas les favorece en su bolsillo, perjudica el desarrollo de la liga. Pasa mucho en el baloncesto, que vemos los jugadores que van por toda América y el Caribe jugando 2 meses, 3 meses. Eso podría generar también un poco como de una diáspora que no queremos, ¿no? Sí, a ver, sin duda la falta de continuidad en la liga afecta de 2 maneras. La primera, la deportiva, de la que ya hemos hablado, y es que nada reemplaza la competencia. Ningún deportista que esté simplemente entrenando puede suplir todo lo que genera competir. Y por el otro lado, pues es evidente que un deportista que se llama profesional necesitaría poder vivir de esto en unas condiciones básicas. Aquí hay algo que menciona Stephanie que para mí podría ser importante, y por eso tendría que pensarse la estructura del fútbol femenino. Yo ahora escuchaba a Harry hablar de la 2ª división de Brasil. De hecho, la liga en Brasil no es profesional, es semiprofesional, y es cómo se incluye estos clubes aficionados que han hecho un trabajo enorme en el fútbol femenino en Colombia, como Formas Íntimas, por ejemplo, que es uno de los clubes que más nos ha dado jugadoras a la Selección Colombia, que luego fueron fichadas por los clubes. Y es cómo se involucran estos procesos, ¿no? Tenemos que intentar pensar en el fútbol profesional, obviamente fortalecerlo, pero también encontrar cómo desde estos clubes aficionados y desde Coldeportes, como decía ahora el ministro, desde el Ministerio del Deporte, cómo se puede fortalecer todos estos procesos como un ente integral, ¿no? Porque si esperamos que todo se solucione desde lo profesional y desde los clubes profesionales, creo que ahí tenemos un vacío. Y sí, evidentemente, las jugadoras como Stephanie no deberían en este punto estar buscando cómo me mantengo en forma, cómo al tiempo tengo otro trabajo, porque evidentemente eso pues redunda en no tener una capacidad deportiva que esté al nivel de élite, que es lo que se le exige
a una futbolista de esta categoría. Bueno, Stephanie, vuelvo con usted. Ustedes, entre ustedes, ¿qué hablan y qué soluciones plantean ustedes desde la posición como un poco de espera? ¿Qué posición plantean o qué idea plantean para tener un poquito más de estabilidad contractual, que a usted no le toque estudiar, trabajar, jugar y de pronto, si las que son madres, cuidar a los hijos, estar pendientes de todo el hogar, en fin? ¿Qué quisieran ustedes tener, lo mínimo que quisieran tener para tener un sueldo todo el año y poderse sostener? Bueno, es complejo porque digamos que lo que hablaban Vanessa Córdoba y Manuela Acosta, que son las jugadoras que nos representan a todas nosotras, era que tenía que haber una infraestructura que pudiera sostener el fútbol femenino, el desarrollo de la liga profesional. Porque, ¿qué pasa? Es muy complejo para nosotras vivir del fútbol cuando el fútbol solo dura 2 meses. ¿Qué pasa el resto de año? Entonces, nos toca buscar opciones para poder sostener el resto de año. Muchas compañeras y colegas trabajan, tienen sus empleos una vez ya que terminen pues la liga, otras estudian, otras buscan subsidios que a Colfutro pues nos ha estado colaborando en eso a las estudiantes, a nosotras las que estudiamos en universidades, que hemos peleado siempre, y lo que estamos siempre buscando es que haya un proyecto serio, ¿sí? Que se una tanto DIMAYOR, Federación, los clubes y nosotras las jugadoras, que hemos estado muy abiertas a todas las propuestas que nos ha dado DIMAYOR, pues que nos unamos, tenemos una infraestructura o un proyecto sostenible para ponerlo en producto, para que sea un muy buen producto, para que asimismo hayan medios y patrocinios, para que la liga sea mucho más atractiva, que sea mucho más vista por los colombianos, para que haya mucho más nivel, para que asimismo nosotras tengamos todo el año de preparación y competición, y asimismo nuestro nivel va a mejorar mucho en competencias internacionales. Sí, claro, ¿no? Es que mire, es como una escalera, ¿no? Son contratos cortos, con sueldos que son bajos relativamente o realmente para ellas. ¿Y esto qué lleva? Que como es un contrato corto, pues lleva a que haya menos tiempo de preparación y de trabajo exigente para la alta competencia. ¿Y esto qué lleva? También en detrimento del espectáculo. Y el detrimento del espectáculo lleva a que los patrocinadores no se interesen tanto por la situación, y entonces se empieza a generar todo ese círculo. Y precisamente respecto a lo que es el trabajo dentro del club, Stephanie, quería preguntarle cómo las trató Millonarios, cómo se portó respecto a lo que son los viajes, la atención médica y todo este tipo de situaciones que están inmersas dentro de lo deportivo, pero que nosotros no vemos. Bueno, Millonarios es una institución muy grande, asimismo la atención hacia nosotras fue la mejor. No hay queja absolutamente de nada, nos trataron como jugadoras profesionales. Llevo 2 años y he tenido la oportunidad de poder portar la camiseta de Millonarios durante 2 años, y la verdad he estado muy contenta del trato que nos han dado, tanto la parte administrativa, tanto en la parte médica, el cuerpo técnico, son profesionales capacitados. Queja alguna, de verdad que nos trataron muy bien, para concentraciones, alimentación, el cuidado hacia nosotras, el tema del sueldo, la verdad, siempre buscaron que estuviéramos bien, cómodas. Sí, de Millonarios, Santa Fe, América Cali, Nacional fueron los únicos equipos que vincularon a las jugadoras con EPS, ARL y contrato, y todas las garantías de atención. Entonces, bueno, ahí vamos, y esa parte es buena. Si las tienen contratadas, que las tengan bien contratadas con todas las garantías. Tengo otros datos, por ejemplo, en este torneo 2021 fueron inscritas 273 jugadoras, en el 2018 fueron 514 más o menos, así que hemos bajado, o sea, esto va para abajo, no es por criticar, pero esto va para abajo. 18 de ellas fueron extranjeras y el promedio de goles de esta liga 2021 fue 2.1
7 por partido. No es malo, es un buen promedio. Sí, es un buen promedio. Y aquí viene la pregunta para Sara, porque el promedio de edad fue de 22.7 años por equipo. Da un poquito de esperanza ver que es una liga joven de niñas y mujeres, porque hubo niñas, hubo una inscrita por Llaneros con 12 años. Esto le da como garantía de que si seguimos insistiendo, ahí hay una generación que en 3 años va a explotar. Sí, es una muy buena noticia que haya generaciones jóvenes, que también haya jugadoras de experiencia, porque fueron ellas las que abrieron el camino, y por eso lo que representa Catalina Usme, Carolina Pineda en una liga como esta es muy importante. Y Catalina Usme siempre ha querido un poco abanderar desde acá y dar desde su presencia también ese apoyo a la liga. ¿Qué hay por decir? Yo creo que Stephanie planteaba la situación, y es que también las condiciones de los clubes que usted mencionaba, Giselle, son muy diferentes a las de otros clubes del fútbol profesional colombiano, incluso hablando de la rama masculina, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Que no nos podemos, digamos, quedar únicamente con esta liga 2 meses y agradecer, no, porque entendemos, y ya hemos explicado aquí, la necesidad y la relevancia de que ellas no solo como personas puedan tener condiciones dignas laborales, sino también a nivel competitivo. Pero sí, esto de lo que habla es de un avance, ¿no? En eso, en que ya muchas niñas y jóvenes decidan ser futbolistas o quieran ser futbolistas, porque muchas de ellas antes no tenían referentes. Cuando uno escucha a Catalina Usme, es que no había equipos femeninos, no había cómo soñar con ser futbolista, y siempre ellas pensaban que eran la única que quería ser futbolista, y luego se encuentran y empieza a surgir esta generación. Copa América del próximo año, fundamental, porque esto nos hace avanzar muchos años. ¿Por qué? Porque una vez uno pone estos temas en la opinión pública y todos estamos pendientes, seguramente también nos va a facilitar hacer esta veeduría de qué es lo que está pasando en el fútbol femenino. Si no mantenemos esta discusión y esta emoción sobre la mesa, creo que nos va a costar más. Entonces esto nos ayuda mucho a darle visibilidad, a que se tenga que hacer una preparación seria de cara a este torneo, que además nos va a dar cupos para el Mundial, nada más y nada menos que en Australia y Nueva Zelanda. Sí, y precisamente sobre eso también quería preguntarle a Stephanie, ¿no? Porque claramente está latente la posibilidad de una Copa América, de poder integrar una selección Colombia, que siempre es el sueño de todo jugador de fútbol, en la rama masculina y en la rama femenina. Y pensando en eso y con la poca posibilidad de competencia que tiene Stephanie en este momento, ¿se plantea buscar otro país, buscar otra posibilidad donde pueda tener una carrera deportiva tal vez un poco más larga? Sí, yo creo que en estos momentos todas las jugadoras pensamos lo mismo. Es importante que si queremos nosotras tomar el fútbol como algo profesional, la idea es que busquemos una liga que sea mucho más larga y competitiva, que es lo que la mayoría de las jugadoras está haciendo. Eso también ayuda mucho a ganar experiencia, a ganar jerarquía, a ganar liderazgo, a ganar mucho más competitividad, y eso también ayuda a que nosotras como jugadoras, ya digamos que grandes o mayores, le podamos ayudar a las que ya vienen en camino, a la nueva generación que viene detrás de nosotras, porque es eso, es dejar un legado, que es lo mismo que está haciendo ahorita en estos momentos las jugadoras de la generación de Catalina Usme, de Lacey Santos, de Yoreli Rincón, de Lady Andrade. Hacer lo mismo, es buscar que esos objetivos que nosotras tenemos, pues también lo pongamos a disposición de las jugadoras. Bueno, le agradecemos a Stephanie haber estado con nosotros, y ojalá el próximo año la enamore del proyecto que nos va a proponer Dimayor y se quiera quedar. Para cerrar el programa también tenemos ahora a otro colega muy crítico también con todo este tema del manejo dirigencial del fútbol, y saludamos a Alejandro Pino Calat, quien además ahora es uno de los integrantes de la franja de opinión de Mesa Capital. Hola Alejandro, buenas noches. Y el Ministerio del Deporte dijo que tiene 3.000 millones de pesos, como lo habíamos dicho. ¿Cree que esos serán los únicos recursos que Dimayor tendrá para hacer la liga, o de pronto están haciendo gestión y van a conseguir más plática por otro lado? Buenas noches.
Giselle, Harry, buenas noches. Un placer saludarlos en Mesa Capital. A ver, esta situación es supremamente complicada porque es que estos 3.000 millones no es que el gobierno haya sacado de la nada 3.000 millones. Es que recordemos que lleva ofreciendo 700 millones desde que comenzó el Ministerio del Deporte en el 2018. Entonces lo que está ofreciendo es el monto acumulado, los 700 del 18, los 700 del 19 y los 700 del 20. Ahí sacamos los 3.000 millones. Aquí la gran pregunta es si el fútbol profesional, si los dirigentes del fútbol profesional quieren recibir la plata. Yo le podría decir que no la quieren recibir. ¿Por qué? Porque como es una plata pública, se la tienen que justificar. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto, porque la falta de gestión de los clubes, no tanto de DIMAYOR, porque creo que aquí ya hay que empezar a marcar una diferencia. El presidente de DIMAYOR y la DIMAYOR como entidad está tratando de buscar unos recursos, hace esta negociación con el gobierno, incluso sale Jaramillo junto al ministro del Deporte anunciando que vienen estos 3.000 millones, pero es que Jaramillo no se manda solo, Jaramillo depende de la asamblea y la asamblea es la que tiene que decir si lo aceptamos o no lo aceptamos, y en charlas informales con los diferentes dirigentes yo le puedo decir que no la quieren aceptar, porque no quieren justificar, no quieren explicar en qué se va la plata, porque pues obviamente se supone que la plata va a ser para la infraestructura, para el crecimiento de la liga, para pagar todas las necesidades de las jugadoras y cuerpos técnicos, pero en últimas a los dirigentes lo que les gusta es gastarse la plata en las fincas, en los carros, en sus cositas, y eso no se lo pueden justificar al gobierno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? Alejandro, pero escuchando esto me genera una inquietud y esto quiere decir que la liga seguirá a la baja, que se ve complejo que mejore como todos quisiéramos. Lo que pasa es que ahí está el punto. Teniendo Copa América en el 2022, es casi que obligatorio subir la vara de la liga. No podemos seguir teniendo la liguita de 2 o 3 meses, que fíjese, con esa liguita y tenemos equipos finalistas de Copa Libertadores, ¿sí? Porque lo que estamos es sumando finalistas de Copa Libertadores. Entonces, tenemos nivel, tenemos talento, tenemos unos clubes que le apuestan, otros que no les interesa para nada. Entonces lo que hay que buscar es el equilibrio, hay que hacer una gestión comercial. Hay patrocinadores, hay en la industria personajes que quieren ponerle plata porque ya se dieron cuenta del potencial de mercadeo que tiene el fútbol femenino. Es abrir una nueva beta de mercado que no existía para el fútbol. Es decir, el fútbol como un nicho totalmente masculino, como un coto masculino, siempre ha estado, entre comillas, distante de productos que son para público femenino. La posibilidad que tienen estos productos con la Liga Femenina de abrirse campo en ese mercado es enorme, pero pues acá los dirigentes no lo ven. Jaramillo tiene que convencerlos y ese es el problema, porque es que son 35 bien difíciles, 35 universos totalmente difíciles, pero Jaramillo los tiene que convencer. Porque es que hay intenciones de patrocinio, hay necesidad de crecimiento y sobre todo necesidad del gobierno. El gobierno teniendo su Copa América acá, su Copa América femenina, su gran torneo, porque no pudo tener el Mundial, porque no pudo tener la Copa América masculina, tener por fin un gran torneo, el gobierno necesita. Los 3.000 millones pueden ser solamente una punta, podrían llegar empresas públicas del Estado a patrocinar, por ejemplo, cosa que ya hemos visto en diferentes clubes profesionales masculinos. Entonces, ¿por qué no apostarle a eso? Sí, Alejandro, estamos entonces hablando desde un tema de terquedad o de falta de voluntad, porque usted bien lo expone, el producto está, el nivel está y las ganas de los deportistas está. Entonces, ¿qué está pasando? Mire, es terquedad, pero también es ignorancia. Tristemente, cuando no se entiende algo y cuando la cabeza está absolutamente cerrada a las posibilidades, uno se queda en el estado de confort. Tristemente, el estado de confort de los dirigentes del fútbol colombiano es bien por lo bajo. ¿Sí? Es decir, si les entra una plata, si están tranquilos, si pueden asegurar ciertas cosas, no tienen ningún inconveniente. Por eso tenemos el fútbol que tenemos y por eso tenemos el fútbol femenino que tenemos. En serio, el fútbol femenino es una posibilidad de crecimiento para la industria del fútbol colombiano en todos sus actores. Nuevas transmisiones, nuevos patrocinadores, nuevos talentos, nueva venta de jugadores. Es decir, están desaprovechando cantera para vender futbolistas. Están desaprovechando eso. Sí, están desaprovechando la cantera para vender futbolistas mujeres al mercado europeo, que ya está ávido de comprar porque tiene en estos momentos patrocinadores enormes, obviamente con la diferencia lógica que hay de Europa a Sudamérica, pero están desaprovechándolo y lo están desaprovechando por tercos, pero además porque no lo entienden y no les interesa entenderlo, porque hay una buena dosis de misoginia en la dirigencia del fútbol colombiano. Entonces, si lo entendieran, si se sentaran tranquilamente a hablar con gente que les puede explicar esto en términos de mercadeo, yo creo que todos estarían donde hay que hacer
¿Sí? ¿Dónde firmo? ¿Dónde hay que firmar para que esto crezca? Es que si esto crece, los equipos van a crecer, es inevitable. Es un panorama complejo, Alejo, pero ya en esta situación, ¿cuál es el verdadero problema entonces que tiene la Liga Femenina? El mayor problema que tiene el fútbol femenino para progresar en Colombia se llama la dirigencia. Es así de simple. La base, las jugadoras están ahí y están comprometidas y tienen sueños y tienen ambiciones. Hay una afición que, si bien hay muchos que dicen no me interesa el fútbol femenino, me parece que es más lento, no hay espectáculo, hay una afición creciente que se dio cuenta que la camiseta es la misma camiseta, póngasela a un hombre, póngasela a una mujer. Si tú eres hincha de Millonarios, eres hincha de Millonarios masculino y femenino. No eres hincha de Millonarios masculino y del Cali femenino, no, tú eres hincha de la institución. Entonces hay una hinchada, y hay una hinchada comprometida a acompañar a sus jugadoras. ¿Por qué? Porque tienen el escudo en el pecho. Pero los dirigentes son el problema. Los dirigentes son el mayor problema. Siento que en esa extraña correlación medios o periodistas vieja guardia dirigentes, también hay una vieja guardia del periodismo que es un gran problema, porque respalda las decisiones dirigenciales a ojos cerrados, sin importarles nada, y tampoco entienden este fenómeno. Y tal vez son los más asustados con que aparezcan periodistas mujeres, son los más asustados con la cada vez más amplia presencia femenina en ese, insisto, coto de caza masculino que era el fútbol. Eso siento que a muchos periodistas vieja guardia les da pánico. Bueno, le agradecemos a Alejandro siempre por su claridad en sus conceptos. Y hablando de este último tema que decía Alejandro, yo quiero que Sara redondee lo que ella nos quería decir sobre la crítica a los medios de comunicación, porque como que cortamos el tema. Hay un problema de lenguaje, de no saber comunicar el asunto femenino en el deporte, y también hay una falta de espacio. ¿Cuál sería como el ideal de medio de comunicación o el ideal de proyecto en un medio de comunicación para que esto deje de ser hombres, mujeres aparte? A ver, yo creo que eso del espacio o el no espacio tiene que ver con la responsabilidad y los compromisos que se asumen desde los medios. Yo entiendo las dificultades de recursos, también de estructura mental que hemos tenido siempre. Evidentemente, el deporte siempre ha sido masculino y es lo que ha mandado y es lo que domina en las portadas, pero creo que tiene que ver con unos cambios que se den, si bien lentamente, o sea, que vayan paso a paso, pero que sí se empiecen a dar, y empieza con la responsabilidad. Empieza con una responsabilidad desde entender la perspectiva de género que debería estar presente no solo en el periodismo deportivo, sino en el periodismo que se hace a nivel general. Por otro lado, un poco adaptar el lenguaje, empezar a estudiar y conocer del lenguaje, porque mucho de lo que decimos o mucho como lo expresamos hace que el deporte femenino no sea tomado en cuenta de la misma manera, ¿no? El nombre y el apellido de la jugadora son importantes, no las referencias a si es hija de o a quién o de dónde procede o ese tipo de cosas. Pero es algo que ha estado muy interiorizado en el periodismo en general, no solo en el periodismo deportivo. Entonces creo que tiene que ver con esa responsabilidad, y es una responsabilidad que no tiene que ver con la obligación, sino que los periodistas entiendan que realmente si lo que queremos es contar historias, si lo que queremos es contar el mundo, pues esta parte del mundo es lo que nos hace falta estar ahí, y por eso creo que el compromiso desde los medios tiene que estar ahí en abrir el espacio, ¿no? Evidentemente, si pongo a James o a esto, entonces pues no, desde mi decisión editorial hago que pesen, por lo menos, o sea, siempre de lo que vamos a hablar en esto, porque es muy difícil que de la noche a la mañana logremos equidad, si es de empezar a que las brechas desaparezcan. La brecha tiene que ser cada vez menor en todos los temas, económico, de espacio, de visibilidad y demás, y creo que hacia ahí es donde tenemos que ir, hacia un compromiso, hacia periodistas que entiendan que esto es relevante, que es relevante porque es deporte y porque llega a un nivel que requiere de un análisis a profundidad, que no solo, insisto, que la narrativa no solo se vaya o hacia la queja o hacia la superación, porque entonces deja de ser deporte y se convierte en otra cosa, a que seamos críticos también con el deporte femenino en el sentido de hacerlo crecer como deporte, y que si una jugadora por un planteamiento hace, o sea, tenemos que también empezar a hablar de deporte femenino como deporte, porque más allá de eso es lo que nos va a hacer crecer. Bueno, se nos acabó el tiempo, Harry, una conclusión pequeñita. No, creo que hay que crear un círculo virtuoso, y esto quiere decir que todos los entes que están atañados al fútbol, y en este caso el fútbol femenino, que es lo que estamos hablando, tengan participación, desde lo económico, desde lo histórico y también desde lo social, y a partir de ahí me parece que va a empezar a crecer como quisiéramos.
Así es, muchísimas gracias, Sara, por estar acá y siempre cuente con nosotros para apoyar el deporte femenino. Y hasta acá nuestro punto invisible de hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más temas deportivos, pero recuerden que Mesa Capital va de lunes a domingo a las 8 de la noche, cada día con temas e invitados diferentes. También pueden repasar todos nuestros programas en nuestras plataformas digitales y búsquenos como Capital Ahora. Feliz noche, que descansen.